Bienvenidos a Blockchain para Todos, el espacio de Acredita donde hablaremos de tecnología sin complicaciones. Aquí creemos que blockchain no es un tema exclusivo para expertos, es una herramienta que todos podemos entender, aprovechar y usar en nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos un episodio súper especial porque vamos a responder en palabras simples las preguntas que muchos se hacen. Por ejemplo, ¿qué es blockchain y cómo se utiliza en la educación? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué relación tiene el ACNET con Acredita? ¿Y cómo un ciudadano común, como un estudiante, puede verificar que tiene una credencial segura, globalmente aceptada y que no puede ser alterada de ninguna manera? Y entonces, para dar inicio a esta conversación, tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos por una parte a León, líder técnico y de producto de Acredita, y por otra parte tenemos a Ilan, el líder regional de blockchain, que esa es la infraestructura de blockchain que utilizamos en Acredita. Y entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a responder estas preguntas. León, esta pregunta es para ti. ¿Qué es blockchain y cómo se usa en educación? Y ojo que esto se llama blockchain para todos, en términos muy, muy sencillos que lo pueda entender cualquier persona. Bueno, perfecto. Voy a intentar hacer una analogía sencilla, luego Ilan también me puede ayudar un poco allí. Blockchain es una tecnología de cadena de bloques, que es como se llama, para construir confianza digital. Es una tecnología que permite hacer registros descentralizados, es decir, registros que no queden en un solo sitio, sino que queden distribuidos en múltiples sitios en el mundo, que estos registros sean inmutables, no se puedan falsificar y se mantengan en el tiempo, que puedan ser verificados por cualquier persona de la red. Básicamente, si hay un ataque a alguno de los sitios donde está uno de estos registros para vulnerar la data, para tratar de falsificar algo, pues vamos a tener la descentralización, otro montón de lugares, en lugares distintos del mundo, que se van a encargar de darse cuenta que hay un error en los datos. Entonces, al final es una tecnología para generar confianza en el mundo digital y registrar datos de forma inalterable. Ahora, en el mundo de la educación, porque esto es importante, porque Ajá. finalmente el mundo de la educación necesita estar constantemente asegurando, certificando, reconociendo a sus estudiantes sobre algunos logros que van teniendo, y estos reconocimientos, pues al final son datos que deben también mantener la misma característica de confianza digital, que no sean falsificados, que no sean alterados y que precisamente mantengan un valor digital para ese estudiante. Por eso es que blockchain ha venido ganando mucha importancia en el mundo educativo, a pesar de que blockchain se usa también en otro montón de áreas que también requieren algo similar. No sé, Ilan, si tienes algo para tú que estás directamente en blockchain para hacer una analogía simple sobre lo que es blockchain. Sí, bueno, muchas gracias. Y un gusto saludar a todos los que nos están viendo en este momento. En muchos casos de uso necesitamos tener como un single point of truth, o un lugar único de confianza, donde está la verdad. Y cuando todas las organizaciones tenemos sistemas de información diferentes y políticas para administrar esa información diferentes, entonces nos cuesta mucho poder tener confianza entre nosotros. El blockchain, como León lo mencionaba, es un registro que está distribuido, tiene la particularidad de que todo está sincronizado también. Entonces, prácticamente el registro, que a pesar de que está distribuido, todos tienen la misma versión de ese registro. Y lo interesante es que entonces ahora ya tenemos un single point of truth, o un lugar único para la confianza. Y ahí es donde nosotros ganamos para poder confiar entre todos y poder interoperar de una forma más sencilla. Espero que haya aportado un poquito más. Buenísimo, mil gracias, Ilan. Y aprovechando entonces que ya tienes tú la palabra, cuéntanos de la blockchain que utiliza Acredita y qué ventajas tiene de utilizar otra infraestructura. Perfecto. Bueno, la blockchain que usa Acredita es probablemente la blockchain del tipo empresarial, Ujú. corporativa,
más desplegada del mundo Ok, al día de hoy, que wow, la administra LACNET. Estamos ok, hablando de más de 150 casos de uso desplegados en la red y que ha beneficiado a más de 10 millones de personas. eso es A un nivel de, gentío, a wow, nivel de casos de blockchain, ajá, de la vida real, no hay nada parecido, o por lo menos que nosotros estemos y que formamos parte de todas las comunidades de blockchain, digamos, no hemos encontrado nada parecido, ni siquiera en regiones como en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Inclusive, nada más como para dar una referencia, este mismo modelo que se implementó, que nace desde el programa LACchain, que madura y se constituye en una ONG LACNet para que le dé gobernanza, eh, ha sido un modelo para entidades como el Blockchain Research Institute para explorar cómo replicarlo en otras regiones del mundo, ¿verdad? ok, Y creo que eso es, bueno, un precedente, digamos, de tecnología que se desarrolla, que se conceptualiza en Latinoamérica y que sirve de ejemplo para otras regiones del mundo. Entonces, basado en eso, esta red lo que principalmente busca es que la tecnología esté accesible a todas las personas. Y uno de los problemas que tenemos en temas de blockchain, principalmente lo que ajá, nosotros llamamos las redes abiertas, que son las más conocidas, el Bitcoin, el Ethereum, correcto, el Solana, sí, son los más eh, populares, ajá, exacto, tienen todas ellas relacionadas algo en común y es que son anónimas, en primer lugar, y en segundo lugar, para poder hacer una transacción o para poder registrar algo en ese ledger, en ese registro sí, único de la verdad, tienes sí, que pagar tienes que pagar una cuota y esa cuota está en una criptomoneda. ok, Entonces, eso lo hace muy limitante para las organizaciones que queremos, digamos, sacarle el máximo provecho, ¿verdad? Y la gran ventaja que tenemos con este modelo que habilita LACNet es que las transacciones no tienen un costo, no tienen un costo como tal. Entonces, la hace más accesible, más escalable la solución y realmente entonces ya lo que nosotros buscábamos era acercar la tecnología a nuestras regulaciones de nuestros países y ahora sí, lo hace completamente amigable en un ambiente completamente empresarial. buenísimo. Entonces, esas son como las dos principales ventajas. Claro, a eso es lo que le llamamos entonces como público permisionado. Justamente, Ok, o sea, justamente. cuando decimos que el Ujú, ACNET es público permisionado es porque brinda entonces toda, digamos, em, esa capa o esa suerte de orden, digamos, en ujú, la blockchain, ujú. y que le da como esa tranquilidad adicional al mundo corporativo, a las empresas, ¿no? Ok, Sí, hay un elemento adicional que tiene que ver con la gobernanza. ajá, Y esto es porque, bueno, o sea, cuando las redes abiertas, le llamamos públicas, como Bitcoin, las que mencioné, sí, están expuestas a que al performance o al rendimiento según la cantidad de usuarios escribiendo transacciones. ok, Y entonces es muy común que cuando hay muchas personas haciendo transacciones a la vez, una red como Solana o una red como Ethereum se ajá, satura. Y lo que ya, sucede es que el costo para escribir un registro en eso se incrementa muchísimo. O sea, claro, y puede ser que escribir una transacción cueste $10, $20, digamos, por mínimo que ya, sea. ¿Verdad? ok, Entonces, eh, no lo hace elástico, no lo hace escalable. Lo ok, que nosotros facilitamos es que la plataforma, al no tener lo que es ese concepto que se llama gas, al no tener gas, o por lo menos no tiene una asignación de gas, pero no una venta, digamos, como tal, permite que no haya eh, bottlenecks, sino que ok, las transacciones se puedan de alguna manera ir encolando y poder enviar. Y pues básicamente LACNet ofrece la gobernanza de esa red para que los ya, que puedan participar sean actores reconocidos, ¿verdad? Y que no vayan a haber piratas ahí y demás. Pero correcto. también es pública porque cualquier persona entonces puede ir a ver una transacción y puede ir a verificar que ese Ajá. registro que está ahí es realmente cierto. Oye, y entonces voy a hacer doble clic sobre eso. Imaginemos que yo soy, no sé, un estudiante y recibí entonces mi credencial de acredita.
Como yo, estudiante, ciudadano común, no soy técnica, soy comunicadora social, por ejemplo, puedo asegurar entonces que esa credencial está en blockchain y eso entonces a mí como estudiante me asegura la permanencia, digamos, de esa credencial en el tiempo y que no está falsificada, que es auténtica, etcétera. Como que cuáles son esos tips que le podemos entonces dar a esos estudiantes o ciudadanos comunes, no técnicos, para que puedan tener ellos esa como tranquilidad. Anabela, esa es una excelente pregunta, porque la Ay, última vez, hace como 2 años o año y medio, que me fijé en CoinMarketCap, cuáles ajá, eran las cantidades de blockchains que existían en el mundo, eran casi 3.000, ¿verdad? En tres. ese momento. Wow. Entonces, de distintas redes que podían existir. Y fue muy... Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque decir que yo escribo en blockchain no necesariamente es suficiente para yo poder demostrar que estoy haciéndolo correctamente. O sea, es importante bueno, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando nace esta iniciativa del blockchain, o sea, lo que más nos preocupaba era cómo darle esa seguridad a los países, Ujú, ¿verdad? Cómo darle esa tranquilidad de que si vas a emitir, y yo pongo este ejemplo muchas veces, o sea, si yo voy a emitir un título de propiedad en la blockchain de la que ahorita es administrada por Langland, ese título de propiedad va a existir ahí por centenas de años, ¿verdad? ujú. Si voy a emitir una vacuna, un registro de vacunación mío, va a vivir conmigo toda mi vida ese registro, igual que el título educativo, igual que el título educativo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos escoger realmente cuál es el ambiente más adecuado que nos da esa seguridad. Y lo que nosotros facilitamos, y tal vez vamos para cerrar el concepto, todas las transacciones, todo lo que nosotros escribimos en ese registro visible, sincronizado, que le llamamos blockchain, tiene lo que yo le llamo una huella digital. Técnicamente se llama un hash, pero en la práctica eso es como tu huella digital, que es infalsificable. Entonces, cuando nosotros emiten un título educativo, ese título educativo, si fue emitido en blockchain, tiene una huella digital. Y entonces yo puedo ir similar a como si fuera un detective, digamos, a agarrar esa huella digital y irla a comparar con un registro que ya tengo. Eso, hay Como en la hay un sitio notaría, web, igualito. Ok, exacto. Entonces hay un ok. sitio web que se llama un explorador en donde yo pongo esa huella digital y me despliega efectivamente la información que me confirma a mí que eso es certero. Buenísimo. Entonces, la analogía quizás aquí es tal cual como en la notaría, ¿cierto? Que uno va en la notaría y te capturan la huella digital y luego si esa huella digital uno va y la estampa en otro lado, pues puedes comparar Ujú. con el registro que hicieron en la notaría. Lo mismo entonces ocurre con blockchain. Bueno, súper. Entonces, ahorita para ti, León, ya Ilan nos estuvo hablando un poco más de, digamos, blockchain a nivel general, diferentes casos de uso, nos habló de carnets, por ejemplo, de vacunación, de títulos de propiedades, luego del título educativo. Ahora te pregunto a ti, ya más enfocado en plataforma Acredita, ¿cómo una persona, un estudiante o todavía más importante, un reclutador, cuando vaya a interactuar con una credencial académica o profesional de Acredita, puede quedarse tranquilo de que es una credencial confiable y que tiene todos esos atributos y características que nos decía Ilan? Perfecto. Sumando entonces a lo que nos estaba contando Ilan, ya en nuestra plataforma acredita cuando alguien entre a una credencial que esté pública, que hayan visto por LinkedIn, van a poder tener un botón que dice verificar. Si le dan clic a este botón, va a aparecer una pantalla donde se van a ir haciendo todas las verificaciones. Nosotros precisamente revisamos todos estos temas de hash, hacemos toda esta parte de la verificación y tenemos incluso una verificación de la organización emisora. Y estamos usando un ejemplo de una organización, una universidad que emitió y tenemos una cuenta verificada. Entonces, esto es importante que sepa que nosotros hacemos la verificación de las universidades, empresas y todas las organizaciones que emiten por allí. Aquí al Buenísimo. final van a tener
el bloque donde se verifica esto en la blockchain que nosotros elegimos. Si le dan clic aquí, aquí ya lo tengo abriéndose, Como va a código aparecer, Ok. va a aparecer el explorador como tal del ACME, que es la organización que nos mencionaba ahorita Ilan, y aquí van Ah, a poder ver todos los detalles en blockchain del bloque como tal en el que se registró este hash o huella digital. Vamos a ok. poder ver el hash, precisamente lo vamos a tener acá listo. Vamos a ver el bloque como tal. Todos estos son unos códigos un poquito complejos, pero aquí, esta es toda la información, digamos, técnica que encripta esta información. Vamos a tener un chulo verde exitoso, que esto es una transacción exitosa, y vamos a poder comparar el tiempo. Esta fue Ok. una credencial que se registró el 10 de septiembre a las 6:24. Precisamente esta credencial, si vemos acá, es del 10 de septiembre Buenísimo. de este año. Entonces ya ahí queda pues como la comparación y con eso nosotros ya cerramos el candado de que la credencial está registrada en blockchain. Buenísimo. Oye, León, bueno, mil gracias por esa explicación y además entonces pudiendo ver la pantalla, nos queda como más claro para todos. Gracias también, Ilan, por acompañarnos en esta conversación y a todos los que nos están viendo y escuchando. Si llegan a tener más dudas, preguntas, por favor, comenten sobre este video o escríbanos. La intención es entonces poder llevar la tecnología para todos y que blockchain deje de ser algo etéreo, que no puede ser así como tangible y comprensible, sino todo lo contrario. Que cualquier estudiante, ciudadano común, docente, empleador, pueda conocer cómo esto funciona y lo hacemos en algo útil de uso diario. Así que será entonces hasta una próxima ocasión y un saludo para todos. Gracias nuevamente a Ilan y León. Hasta pronto. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias a todos.